Buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más, gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad de llegar a ustedes y poder estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión quisiera invitarlos que me acompañen para leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Mateo capítulo 13, versículo 31-32 dice así la palabra de Dios. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ya te agradezco por tus misericordias, por tus bondades, porque tú eres bueno. Habla nuestras vidas de una manera especial, como siempre te lo rogamos, que a través de tu Espíritu Santo ministres a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En esta ocasión vamos a estar siguiendo, ¿verdad?, sobre el estudio de la palabra de Dios, y en las últimas semanas hemos estado considerando las parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Hoy nos toca la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, como conocemos naturalmente, y dice el versículo, es una semilla pequeña, pero de la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando da fruto, cuando germina, crece, se vuelve un árbol de un tamaño muy especial. Es por eso que hoy quiero hablar sobre dos cosas, tres importantes principios que podemos encontrar en esta parábola, y la primera de ellas es la interpretación. Es importante entender, ¿verdad?, qué es lo que el Señor Jesús nos quiso dar a entender con esta parábola, así como también la enseñanza y la aplicación. Entonces son las tres cosas que vamos a estar considerando: la interpretación, la enseñanza y la aplicación. Comenzamos con la interpretación. Miramos que la semilla de mostaza, como menciona el texto sagrado, es la más pequeña de todas las semillas. Por lo tanto, se refiere a la pequeña unidad de creyentes que dan origen a la iglesia. Así como esa pequeña semilla de mostaza es tan pequeñita, así también el Señor Jesús lo que nos está queriendo dar a entender es que así comienza un movimiento, así comienza una obra, así comienza un grupo de personas que tienen con el propósito de servir al Señor. Por lo tanto, cuando mencionamos que se refiere a una pequeña unidad de creyentes que dan origen a la iglesia, se puede también considerar que este pequeño grupo, el Señor Jesús lo comenzó con los 12 discípulos, así como también los primeros cristianos. Entonces Jesús, como el perfecto sembrador, maestro, predicador, vino y sembró la semilla, vino y sembró esa semilla de mostaza, por así decirlo. Entonces, esa semilla de mostaza en esta ocasión significa el grupo pequeño con el cual comenzó el Señor Jesús a extender su reino aquí en la tierra. Porque Jesús, cuando empezó a predicar, dijo estas palabras: porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. También Juan el Bautista lo predicaba. Por lo tanto, Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Aunque es un reino por el momento invisible, un día se va a convertir en visible cuando lleguemos al milenio. Por lo tanto, hoy en día el reino de Dios se acercó en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando Cristo nace, empieza a manifestarse las primeras señales del reino de Dios. Ya cuando Cristo se manifiesta en su ministerio público a la edad de 30 años,
comienza él a establecerlo y a adquirir y a juntar, reclutar súbditos para el reino de Dios. Y aquí, como miramos, como esta semilla es tan pequeña, ese pequeño grupo de 12 personas llamados apóstoles que el Señor Jesús escogió, así como los primeros discípulos, viene siendo esta interpretación de la semilla de mostaza. O sea, la semilla de mostaza aquí interpreta el grupo pequeño que el Señor Jesús comenzó, que fueron los 12 discípulos, y así como también los primeros otros discípulos que le seguían. Por lo tanto, ahora nos habla, aparte de la semilla de mostaza, nos habla del árbol, porque dice, el reino de ustedes es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en el campo, el cual la verdad es la más pequeña de las hortalizas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Recuerde, nuestro Señor Jesús es quien lo siembra. Por lo tanto, consecuencia de esa labor, de ese plan divino, que el resultado viene que al momento que esa semilla, que la palabra de Dios fue predicada a través de Cristo, esa palabra que fue transmitida a los primeros apóstoles y después a todos los cristianos a través de los tiempos, o en aquel entonces a los primeros cristianos, a los primeros discípulos, o como les llamamos, los cristianos primitivos, entonces se convirtió en el árbol grande, en un árbol grande que tiene como resultado, ¿verdad?, crecimiento. Por lo tanto, cuando hablamos del árbol grande, ilustra el crecimiento de esta unidad hasta ocupar un lugar, un gran espacio en la tierra. Por ejemplo, entre más ese árbol va creciendo, se va expandiendo más, entonces su abarca más territorio, abarca más espacio. Por lo tanto, la semilla es pequeña, pero cuando creció ese árbol hasta llenar toda la tierra, porque eso es lo que ha hecho el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este árbol significa el crecimiento de esta unidad hasta ocupar un gran espacio en la tierra. También esto tiene aplicación al crecimiento de la iglesia. Mayormente en la iglesia primitiva podemos decir que eran 12. Después, cuando el Señor Jesús muere, resucita, asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre, asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios Padre, encomienda a sus discípulos predicar el Evangelio. Comenzaron con 120 en el aposento alto, vino el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces, ¿qué sucede? Crece, porque después Pedro da un sermón poderoso lleno del Espíritu Santo y se convierte en 3,000 personas. Por lo tanto, allí, esa semilla sembrada por el Señor Jesús, ese pequeño grupo de los discípulos, comenzaron a crecer. Por lo tanto, este árbol grande es el crecimiento de la iglesia. Es el crecimiento, también podemos decirlo, del reino de Dios aquí en la tierra, adquiriendo, reclutando, salvando súbditos para que sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa es la interpretación del árbol grande. También nos habla sobre las aves del cielo, porque nos dice el texto sagrado de que, dice que, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, dice, de manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Algunos han tratado de interpretar que las aves del cielo vienen siendo las personas con necesidades. Y en cierta manera podemos decir, aunque no es lo que directamente se considera, pero sí en cierta manera ese árbol viene a acoger a todos aquellos necesitados. Pero aquí las aves del cielo simbolizan a Satanás y sus fuerzas que introducen dentro del árbol a sus propios elementos malos, semejantes a la acción de la siembra, de la cizaña en el campo del trigo. Acordémonos de esa parábola de la cizaña y el trigo, que alguien sembró el trigo y en la noche un enemigo vino y sembró cizaña.
con el fin de destruir el trigo. Pues es la misma manera. Satanás, cuando ve que la obra de Dios va creciendo, él no se queda con las manos atadas, va a hacer todo lo posible para que el crecimiento de la iglesia no suceda. El Señor Jesús sembró esta semilla de mostaza. Esta semilla de mostaza era el primer grupo de los apóstoles. Después fue creciendo hasta llenar toda la tierra como en el día presente. Por lo tanto, las aves, representando a Satanás y sus fuerzas satánicas, sus fuerzas diabólicas, tienen como propósito de meter elementos, de hacer todo lo posible para que la iglesia de Cristo no prospere, para que la iglesia de Cristo no continúe. Eso es lo que las aves del cielo. También podemos decir que las aves del cielo, aparte de Satanás, también representa todo movimiento, todo acto, toda división en muchas ocasiones que son artimañas de Satanás para destruir el crecimiento del árbol. O sea, cuando hay divisiones en las iglesias, cuando hay desacuerdos, cuando hay falta de amor, cuando hay falta de unidad, cuando hay malicia, cuando hay murmuración, todo eso es señal de que Satanás está haciendo una obra malévola. Por eso hay que cuidarnos de las aves. Y lo peor que dice, que estas aves no solamente paran y se van, no, hacen nido en el árbol, hacen nido en la iglesia, hacen nido en el reino de Dios con el propósito de destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tristemente, muchos que se dicen ser cristianos se dejan usar por estas aves. Se dejan anidar o anidan juntamente con estas aves, porque en vez de ser instrumentos de Dios para salvación de las almas, son instrumentos de Satanás para destrucción de las almas, para destrucción de la iglesia de Cristo, para destrucción de la obra de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, que las aves no son algo bueno, son Satanás y sus agentes que tienen como propósito destruir la obra de Dios. Y tristemente hoy en día muchas obras se han sido destruidas porque esas aves han llegado, porque Satanás ha entrado en las iglesias y ha destruido de una u otra manera. Gloria a Dios que nos la guarda y nos libra, y no importa, ¿verdad?, lo que el pasado se haya cometido. Podemos decir que aquí Dios nos tiene de pie, siguiendo adelante. Hoy en día esta pandemia no es señal de que el diablo anda suelto como muchos creen. Han tratado a veces de todo, lo ponen diabólico, diabolizar todo. No, es una pandemia que está afectando a todos, no es una persecución para la iglesia de Cristo, es una consecuencia del ser humano que nos ha afectado a todos, pero no significa eso de que la iglesia de Cristo, aunque el templo esté cerrado, ha dejado de funcionar. La iglesia de Cristo sigue, porque donde haya una persona predicando el evangelio, así como lo hacemos nosotros y otros hermanos, otros pastores, otros siervos de Dios, la iglesia de Cristo sigue continuando. Pero Satanás, aún cuando los templos están cerrados, Satanás está obrando porque está tratando de destruir, de desanimar. Muchas iglesias que vamos a abrir, nos vamos a dar cuenta de que algunos claudicaron, algunos ya no regresan, por una o por otra razón, pretextos o sentimientos negativos, o no sé, solo ellos saben, o a veces el mismo Satanás que obra para que la gente se aleje de Dios y no se congregue. Por lo tanto, esto podemos decir que es la interpretación de esto, ¿verdad? Para destruir el crecimiento del árbol que es la iglesia. Ahora, vamos al siguiente punto. La enseñanza que encontramos en esta parábola es la siguiente. Las consecuencias de la predicación del evangelio en el mundo es la formación del cuerpo de creyentes. Así como Cristo predicó la palabra y pudo lograr esa pequeña semilla que eran los apóstoles, así también nosotros tenemos que aprender, y este principio, esta labor, esta actitud, este ministerio que nuestro Señor Jesús nos dejó para seguir predicando el evangelio, para que el evangelio siga cambiando, transformando las vidas de las personas.
Hoy como nunca necesitamos una transformación, necesitamos el mover del Espíritu Santo, necesitamos matrimonios restaurados, necesitamos personas libres de vicios, necesitamos personas libres de demonios, necesitamos personas que sean sanas. Y lo único que puede proveer sanidad, salvación, liberación, restauración es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se centra en Cristo, que Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo restaura, Cristo bautiza, Cristo viene otra vez. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, tenemos que predicar este Evangelio para que aunque nuestro inicio sea pequeño, un día sea un movimiento, un obrar del Espíritu que vaya creciendo. Como mencioné, muchas iglesias ya no van a regresar todas las personas. Pero bueno, no podemos nosotros los pastores controlar ese movimiento, esas acciones de la gente. Pero sí podemos concentrarnos en seguir orando, en seguir predicando el Evangelio y hacer lo que más podamos para testificar de Cristo a las almas, y que el Señor Jesucristo se encargue de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos por su poder. Usted y yo oramos y predicamos, damos buen testimonio, y eso es lo que cuenta, y Dios se encarga de lo demás. Uno siembra, yo siembro o riego, usted siembra o riega, pero el que da el crecimiento al final es nuestro Dios. Por lo tanto, somos colaboradores de Dios. Por eso en esta enseñanza de esta parábola es lo que no queremos. Tenemos que buscar esa consecuencia de la predicación del Evangelio. Otro principio de esta enseñanza es que siendo pequeño en principio, llega a ser muy grande. No importa qué grupo pequeño seamos, tenemos que seguir, no tenemos que darnos por vencidos, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios. Y aunque por un lado se cierran puertas, Dios abre puertas por otro lado. Por eso, mi hermano, mi hermana, en la congregación que usted esté, siga fiel en su iglesia, siga fiel en la congregación donde usted está, porque Dios tiene planes maravillosos. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Él tiene un plan. El que ha permitido que esta pandemia se desarrolle de esa magnitud como lo vemos en este país es porque Dios tiene un contraataque. Dios tiene un plan maravilloso y va a ser algo grande. Y solamente aquellos que esperan en Él, que se someten a Él y le obedecen a Él, van a ver esas maravillas de Dios. Vamos a ver cómo se mueve el Señor. Por lo tanto, aunque seamos pequeños, podemos crecer en todas las áreas. Y tercero, este pueblo también simboliza por el árbol, que es un refugio para las aves. Aunque en la interpretación las aves son Satanás y sus agentes de maldad, podemos decir también que la iglesia, este árbol que es la iglesia de Cristo, se introduce para que de esa manera podamos nosotros alcanzar a aquellos que buscan refugio, aquellos que tienen necesidad. O sea, aquí, por eso nosotros tenemos que entender esto. Un día esto que está sucediendo terminará y puede ser que pasen semanas, meses, años, que lleguemos a la normalidad, pero de todas maneras tenemos que estar preparados para dar refugio, para dar la palabra de Dios a aquellos que vienen dolidos, a aquellos que vienen lastimados, a aquellos que vienen heridos, a aquellos que vienen despalazados, a aquellos que vienen quebrantados, a aquellos que vienen desilusionados, a aquellos que vienen enfermos en todas las áreas. Por lo tanto, usted y yo tenemos que prepararnos para ser ese instrumento de Dios para ser de bendición a la vida de las personas. Por lo tanto, eso podemos decir que es la enseñanza. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida? Bueno, en la aplicación vamos a ver lo siguiente. El crecimiento de la iglesia permite infiltrarse más al enemigo. Entre más crece la iglesia, más oportunidad el enemigo tiene de obrar. ¿Por qué? Entre más personas
son más decisiones, son más puntos de vista, son más interpretaciones, son más emociones, más sentimientos de las personas. Por lo tanto, si de por sí, cuando es un grupo pequeño hay problemas, cuanto más un grupo grande. Por lo tanto, no significa esto que una iglesia grande está exenta de infiltración de Satanás, así como una pequeña. O sea, siempre que tenemos que tener cuidado, tenemos que orar por la obra de Dios, por la iglesia, por la congregación donde usted pertenece, por sus líderes, por los pastores, para que no permita, para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé discernimiento y no dejemos minar nuestra congregación, nuestra iglesia a través de los infiltrados, de los agentes de maldad de Satanás, que muchas veces se colan disfrazados de oveja, pero son lobos, son serpientes audaces que vienen a destruir la obra de Dios. Por eso usted tiene que orar por usted mismo, pero así como también por nosotros, los pastores, para que de esa manera el Satanás no nos haga caer, no nos haga desviarnos del camino, no perdamos la visión, sino el enfoque de servir al Señor. Porque siempre va a haber la amenaza, siempre va a haber la infiltración de Satanás en las iglesias, no a través de su presencia física o demoníaca con sus demonios, no, porque si Satanás entra a la iglesia visiblemente con sus demonios, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Por eso Satanás usa astucia y se disfraza como ángel de luz, se disfraza o usa las personas que le abren su corazón y los usa para destruir la obra de Dios. Por eso tengamos cuidado con esas aves de rapiña, esas aves de engaño, esas arpías, como decía en la mitología griega, que entran. La mitología griega, las arpías eran un tipo de buitres, pero cara de persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento, porque siempre está esa amenaza, ese peligro, que esas aves entren en nuestras congregaciones para quedarse, para destruir la obra de Dios. Por eso tengamos cuidado. También podemos decir que la iglesia pasó de ser algo pequeño a algo grande en el mundo. Por ejemplo, nos dice estos versículos en Hechos, versículo 1, versículo 15, encontramos lo siguiente. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, solamente 120 que habían quedado, 120 que se habían puesto de acuerdo por mandato del Señor de esperar la promesa del Padre en Jerusalén. Según nos dice el Evangelio, que cuando Jesús subió al cielo eran más de 500 hermanos, pero aquí solamente habían quedado 120. Pero mire lo que dice el versículo 2:41 de Hechos, a los días después, dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios, de 120 a 3,000. Oh, qué maravilloso fuera hoy en día que nosotros, aunque fuéramos un grupo de 50, de 100, y que Dios se glorificase, Dios se bendiciera en nuestra iglesia y creciéramos a cientos, creciéramos a miles. Para el hombre quizás es imposible, y más en estos tiempos que la gente tiene temor de ir a las iglesias y se van a cuidar por un tiempo. Pero mire, para Dios nada hay imposible. Por eso Dios, así como esa semilla cae y crece, es pequeña y crece a ser un árbol grande, así la iglesia de Cristo tiene que crecer, y usted y yo tenemos que ser parte de ese crecimiento, colaboradores de Dios, para que esto pequeño llegue a ser algo grande para la gloria de Dios. Amén. Por lo tanto, las aves del cielo son los elementos ajenos que a la iglesia introducidos por Satanás en ella, pero que no le pertenecen. Están en ella, podemos decir, están en ella, pero no son de ella.
Tengamos cuidado, tengamos cuidado. O sea, hay gente que dice ser cristiana en nuestras congregaciones. Están en la iglesia, pero no son de la iglesia, no son del reino de Dios. Por el contrario, son del reino del mundo, de las tinieblas. Podemos decir lo siguiente: algunos parecerán que son creyentes, pero en realidad no lo fueron nunca. Esto está fuerte. Y mire, esto no solamente es para cristianos normales. Cristianos normales yo le llamo a aquellos que llegan a la iglesia, se congregan, alaban al Señor, escuchan el mensaje y se van a sus casas, que no están desarrollando ningún ministerio, no están sirviendo. Pero mire, para parte de los cristianos normales, también estamos aquellos que de una manera u otra servimos poco al Señor a través de la predicación, a través de la enseñanza. Por lo tanto, imagínense, aquí nos dice, Mateo 7, 21, 23, nos señala fuertemente que no todo lo que brilla es oro, no todo el que dice ser cristiano lo es, no todo el que dice ser creyente. Como dice aquí, algunos parecen que son creyentes, pero no lo son, en realidad nunca lo fueron. Por eso Mateo capítulo 7 versículo 21, 23 dice lo siguiente. Escuche con atención, yo creo que ya lo han escuchado, yo varias veces lo menciono, muy seguido por cierto lo menciono. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está claro. No todo el que alaba a Dios, no todo el que dice ser cristiano, no todo el que dice ser hijo de Dios, porque hay muchos que de palabras solamente lo testifican, pero de hechos niegan la eficacia de la piedad, el arrepentimiento digno de Dios, o no hay frutos dignos de arrepentimiento. O sea, mucha gente dice ser cristiana, pero yo les llamo convencidos y no convertidos, personas que no han dejado el mundo, personas que siguen en la carne, porque esas aves que hablamos en esta parábola los han enredado, han anidado en ellos, han dejado que Satanás anide en sus corazones, en vez de que Cristo ponga su trono en él, en el corazón nuestro. Por lo tanto, no todo el que dice Señor, Señor. Y mire lo fuerte. Aquí se basa todos los que predicamos el Evangelio. Por eso tenemos que tener cuidado. Aquí menciona de aquellos que, aunque usted crea que tienen iglesias grandísimas, megas iglesias, que son famosos según el mundo, porque recuerde, nadie es famoso delante de Dios. Los únicos que son famosos delante de Dios son aquellos que se humillan adelante de Él y viven una vida en obediencia. Porque una cosa es ser reconocido por el mundo, ser famosos en el mundo, pero otra cosa es ser reconocidos por Dios. Es lo que cuenta. Por eso hay un grupo de personas hoy presente que predican la palabra de Dios, que sacan fuera demonios, que hacen milagros. Pero ¿sabe qué sucede? Son personas desaprobadas por el Señor. Mire lo que dice el versículo 22. Y en los últimos tiempos se mirará. Hoy en día, por no mencionar nombres, podemos ver personas que hacen esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínense, tres cosas: predicaron y profetizaron la palabra de Dios, sacaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. Pero mire la respuesta del Señor Jesús, versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es fuerte. Ellos hacen una pregunta y el Señor Jesús no dice, ok, sí, ustedes lo hicieron, pero al decir, entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, que sí, estos personajes profetizaron en el nombre de Cristo, echaron demonios en el nombre de Cristo, hicieron milagros en el nombre de Cristo, pero el Señor Jesús los va a rechazar.
porque nunca los conoció. O sea, no fueron personas convertidas o personas que en verdad servían de corazón al Señor, sino que eran personas, hombres y mujeres, que buscaban sus propios intereses, se enriquecieron y se aprovecharon de la gente, manipulando y haciendo tantas desorden, tantas especulaciones y tantos inventos, tantas barbaridades, tantas locuras, tantas herejías. Y hoy en día lo vemos, hoy en día estamos en ese tiempo. Que Dios nos ayude a no ser parte de este grupo de predicadores, de personas que echan fuera demonios y hacen milagros, porque el Señor Jesús nos conoce tal y como somos. Por eso, mi hermano, si no se van a escapar muchos que predican y echan fuera demonios y hacen milagros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Por eso es de suma importancia no dejar que esas aves vengan a posar en este árbol que es la iglesia de Cristo. Y mucho menos no hay que dejarlas que pongan su nido en la iglesia de Cristo. Usted y yo tenemos la responsabilidad de cuidar la obra de Dios. Primero, tenemos que ser personas que seamos fructíferos, útiles y agrademos al Señor. Como dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuidémonos. El que piense ser firme, mire que no caiga. Examine las Escrituras. No se deje engañar por cualquiera que predique bien o que tenga iglesias grandes. Porque ¿sabe qué? ¿Cómo usted va a discernir la enseñanza adulterada o la predicación falsa si usted no escudriña las Escrituras, si no leemos las Escrituras? Por eso tenemos que tener cuidado. En estos últimos días, en estos últimos tiempos, se levantarán hombres y mujeres que engañarán a muchos. Espero que usted no sea uno de esos. Y yo quedo libre de acusación, porque yo cumplo lo que Dios me ha encomendado de predicar el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo. Y ya depende de usted o de la gente que lo escucha, si hacen caso o no hacen caso. Por eso, como con mi esposa oramos y nos ponemos de acuerdo, nos unimos, mi esposa y yo, para predicar la palabra de Dios, que sea de beneficio para usted y para nosotros, y para que usted sea edificado y crezca espiritualmente y persevere hasta el fin, y todos nos vayamos al cielo. Por eso esta parábola terminamos, nos deja con esta enseñanza. Cuidémonos de Satanás. Tengamos cuidado de no ser esas aves o instrumentos de esas aves, sino por el contrario, que seamos hombres y mujeres que espantemos esas aves y que seamos instrumentos para que así como la semilla de mostaza es pequeña y es un grupo pequeño, podamos ir creciendo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado y nos das el privilegio de predicarla y enseñarla. Sigue ayudándonos, iluminándonos, Espíritu Santo, para que podamos seguir predicando tu palabra. Y por mi hermano, los oyentes puedan afirmarse más cada día en tu palabra. Que seamos hombres y mujeres que oremos todos los días, leamos la palabra de Dios, tu palabra todos los días, y podamos glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, oro por aquellos que están pasando por momentos difíciles, enfermedades, problemas en su matrimonio, problemas físicos, problemas financieros, problemas legales, cualquier situación, cualquier problema. Señor, glorifícate, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Glorifícate en la vida de mi hermano. Quiero darte gracias, Señor, por esa operación que tuvo mi sobrino Daniel, y que todo salió bien. Gracias, Señor, y sigue obrando para su pronta
pronta recuperación. También te pido por este señor que nada más yo lo conozco, bueno, que lo conozco, el Señor Israel, que mañana también va a ser operado en su corazón. Señor, te pido que tengas misericordia de él y que todo salga bien. Y cualquier otro hermano, persona conocida que estará pasando por alguna operación, alguna intervención médica, cirugía, Señor, ten misericordia y glorifícate. Aquellos que están enfermos, Señor, levántalo. Aquellos que han perdido un ser querido, seguimos orando para que tú los confortes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza para siempre. Amén. Dios les bendiga. Saludos de mi esposa y mi persona. Que pasen buena noche y descansen. Y que el día de mañana podamos seguir adelante, dando gracias a Dios y glorificando el nombre de Dios a través de todo lo que hagamos. Amén.